Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a resolver el capítulo 5 que está en tu página 23. ¿Ya? Tenemos entonces hoy lo que es oraciones incompletas. Oraciones incompletas. ¿Ya? Acá te he puesto un ejemplito para poder trabajar lo que deseo explicarte. ¿De acuerdo? Dice, las verdades son como el clavo que de un martillazo se introduce en él. La verdad se gota a gota. En el tema de oraciones incompletas, vemos lo que es esto que está acá, rastros verbales. ¿Listo? ¿Qué es un rastro verbal? Es un indicador, una palabra más que dentro de la oración te dice qué es lo que está faltando. Te lleva a deducir verdades, palabra clave. Otra palabra clave, clavos. Seguimos viendo, ¿qué otra palabra clave hay? Martillazo. Introducen. ¿Qué más? Fíjate, ¿qué otra palabra resalta para ti? Gota a gota. Ya está. ¿Listo? Vamos a correr un poquito porque han habido algunas llamadas y escrituras por el WhatsApp de que el video les demanda demasiado tiempo, verlo, bajarlo y todo eso. ¿Ya? Entonces vamos a correr un poco por ello. ¿Ya? Bien, ¿qué dice entonces las verdades? Si tengo verdades, ¿qué deduzco yo? Que hay un contexto, ¿sí o no? Un contexto, una oración. Si hay verdad, probablemente haya también su opuesto, que es la mentira. ¿Listo? Si hay un clavo, ¿qué más podría haber? Lo que es un martillo. Pero el clavo tiene un receptor. ¿Quién es este receptor? Usualmente la madera. Ya está. Estas palabras en esta primera línea no están. Yo las estoy deduciendo. Y por coincidencia acá tenemos, mira, ¿qué tenemos? Tenemos el martillo, ¿sí o no? Se introducen, dice, ¿no? Si hay introducción, debe haber un receptor. Este receptor usual, ¿quién es? La madera, ¿no? ¿Qué más? Gota a gota. Si es gota a gota, ¿yo qué puedo decir? Que es un líquido. Ah, ya. Palabras que destacan. Verdades son como el clavo que de un martillazo se introducen en él. La verdad se gota a gota. Listo, mira. Tenemos clavo y tenemos martillo. ¿Qué nos falta? Tenemos clavo. Chao clavo. Chao martillo. ¿Qué nos falta? Madera. ¿Dónde se puede introducir el clavo con la fuerza del martillo? En el madero. La verdad sé, tenemos introducción. Acá también tendría que decir introducir, ¿cierto? Claro, ¿por qué? Porque dice que es gota a gota, pues. Es un líquido, se va a introducir. Pero el líquido, ¿cómo se introduce el líquido gota a gota? Por filtración, profesor. Ahí está. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que tenemos que buscar entonces? No nos abocamos a resolver apasionadamente viendo las opciones. Eso no se hace. No. Tienes que ver tus rastros verbales. Acá está, rastros verbales. Tienes la oración y buscas las palabras que más destacan. Profe, ¿cómo encuentro esas palabras? Te vas a guiar porque siempre dejan una indicación en el sentido de que no han terminado la oración. En ese sentido te están dejando el indicador, ¿no? Aparte que son palabras de las cuales tú puedes deducir, ¿no? Por ejemplo, el término son, tú no puedes deducir nada, ¿no? O salvo que sea cantidad, ¿no? Que haya varios, ¿no? Pero generalmente son palabras evidentes, lo vamos a ver ahora. Página 23 dice, en nuestro convulsionado medio la violencia nos es tan... ¿Qué puede pasar en nuestro medio con respecto a la violencia? Que de repente sea tan común, tan cotidiana, tan frecuente, tan usual, que ya no nos llama la atención, pues, ¿no? Roban a alguien, asaltan, violan, secuestran, asaltan un banco, ¿no? Y de repente lo vemos todos los días en los noticiarios que nos parece común, pero no es común, no deberíamos tomarlo como algo normal. Que difícilmente nos percatamos de sus y efectos. Dice y efectos. Ese I es un término copulativo. Si dice efectos, el término que vaya antes tiene que tener la misma medida. ¿A qué me refiero? Te explico. Yo te digo, saca tu tajador, tu borrador, tu corrector, tu lápiz y tu regla. ¿Te das cuenta? ¿Qué te he pedido? ¿Qué te he pedido? Te he dicho, saca tu tajador, ¿sí o no? Tu corrector, tu lápiz y tu regla. Pregunta, ¿qué son todos? ¿Qué son todos? Son útiles. Útiles de escritorio, ¿cierto? ¿Sí o no? Ah, ya. En el grupo de los útiles de escritorio aparecen estos 4 elementos. Y tu regla, ese I que hace, suma. El I suma información. El I avanza información.
El y equipara la información. ¿Cómo que equipara? Que pone todos a un mismo nivel. Yo no te he pedido saca tu tajador, saca tu corrector y tu lápiz labial y tu ladrillo. No, pues sería incoherente, ¿sí o no? Todos están en un mismo grupo, equipara. Entonces, si acá me dice regla y acá me dice lápiz, los demás elementos tienen que ser útiles de escritorio. Y acá me dice y efectos. Ah, un sinónimo de efectos. Una palabra que haga alusión a efectos, ¿cuál sería? En nuestro convulsionado medio, la violencia nos es tan familiar que difícilmente nos percatamos de sus causas y efectos, que la originó. ¿De acuerdo? Sería entonces letra A. Vámonos al ejercicio 2. Si bien se trataba de un famoso especialista, los asistentes a la conferencia quedaron, puesto que no consiguieron comprender su contenido a causa del exceso de en que incurrió el mencionado expositor. Rastros verbales, primero que todo. Famoso especialista. ¿Por qué voy a verlo? Porque es un tipo que maneja lo que va a decir, maneja su tema, lo domina, lo conoce. Eso me motiva, me despierta, ¿no? Imagínate que venga al Perú Yuval Noah Harari, ¿sí? El que escribió Homo Deus. Imagínate que venga Slavoj Žižek. ¡Wow! ¿Quién no va a querer ir a escucharlos, no? Peterson, que venga, por ejemplo, que vengan los grandes pensadores acá al Perú. ¿Quién no va a querer escuchar? Los intelectuales van a querer escucharlo, a interactuar con él. Ah, pero ¿qué pasa si este orador, este pensador, este intelectual, filósofo, se maneja o se comunica en un lenguaje muy rebuscado, ¿no? Demasiado profundo, al punto de que nadie lo entiende? O tiene muletillas, o tiene de repente un tic, y va a dificultar la comunicación, o de repente deriva demasiado, se pierde. Eso va a dificultar la comunicación. ¿De qué me está hablando? Si bien se trataba de un famoso especialista, los asistentes a la conferencia quedaron. La pregunta es, si fuera positivo, ¿lo resaltaría? No. Lo llamaría de manera lineal. Puesto que no consiguieron negativo. Ah, ya. El término que va ahí tiene que ser negativo. Comprender su contenido a causa del exceso. Lo que viene tiene que ser negativo. Los dos elementos que faltan son negativos. En que incurrió el mencionado expositor. Ah, ya. Indignados errores, puede ser. Insatisfechos tecnicismos, puede ser. Defraudados especulaciones, negativo. Disgustados banalidades, negativos. Impresionados palabras, positivo impresionado. Chao, Los dos tienen que ser negativos. Pero van a salir defraudados, viene de fraude, mentira. No. Disgustado sí, pero banal es sin importancia. Si fuera un hecho sin importancia, ¿hubieran ido a verlo? No. Chao. Sería letra B, insatisfechos tecnicismos. Tuvo que su intervención ante el jurado, dado el apremio de la sala por dar término a la sesión. Si la sala dice, ¿saben qué? Tenemos solamente 20 minutos para llegar a una conclusión. Por favor, señores, pongan. Pregunta, ¿le van a dar tiempo a él para que exponga todo el rato que él quiera? ¿Un tiempo ilimitado? No. No, tenemos 20 minutos para llegar a la decisión. 10 minutos que usted expone, 5, 8 minutos que deliberamos y 2 minutos que se da la decisión final, el fallo, y ya está. No tiene mucho tiempo. Ah, entonces, ¿qué es lo que han hecho con su postura, con su posición, con todo lo que yo le decía? Lo han estrechado, lo han limitado. Tuvo que limitar su intervención ante el jurado, dado el apremio de la sala, por dar término a la sesión. Somos básicamente simbólicos. Antes de nacer ya escuchábamos palabras y hasta interpretábamos el sentido de nuestra soledad o nuestra vida. Somos básicamente ¿qué? Animales. Racionales, pero al fin de cuentas, animales. El último eslabón de la cadena alimenticia, si deseas, pero animales. ¿De acuerdo? Somos básicamente animales simbólicos. Antes de nacer ya escuchábamos palabras y hasta conocíamos e interpretábamos el sentido de nuestra soledad. Yo solo poseo conocimientos, dijo el hábil ceramista, cuando le interrogaron acerca ¿de qué le podrían preguntar a un ceramista? Oye, qué bonito tu obra, qué belleza, qué lindura, mire esos detalles, mire esos colores, esa perfección, inclusive la textura. ¡Wow! ¿Cómo llegaste a dominar este arte? ¿Ah? ¿Dónde has estudiado? ¿En qué escuela? ¿En qué país? ¿Con qué profesores? ¿Qué contesté? No fui a ninguna escuela ni instituto. Mi único profesor fue mi tío que me enseñó y me decía, tienes que llegar todos los días a las 5 de la mañana para empezar a trabajar, porque esto se trabaja de esta manera. Y estaba de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días.
En mi niñez me gustaba, me fascinaba, vivía a 2 casas de mi tío, iba todos los días, mientras a mis amiguitos iban a jugar, yo me iba con mi tío a trabajar en cerámica y la pasaba muy bien. Y de adolescente me fue gustando y de adulto me di cuenta que yo podía expresar lo que sentía, lo que creía y por eso me quedé en esto. O sea, mi aprendizaje es netamente experimental, empírico, lo he basado en la práctica, ¿no? En la número 5 yo solo poseo conocimientos empíricos, conocimiento basado en la práctica, dijo el sabio ceramista cuando lo interrogaron acerca de su formación. 6. La es una celebración que hace a los rememorar el origen de sus tradiciones. Si dice es una celebración, palabra clave, rememorar el origen de sus tradiciones, rastro verbal. ¿Qué más te dice? Y tomar conciencia de la importancia del mensaje, el mensaje. O sea que dentro de todas las costumbres que tenemos en la sociedad, hay una que nos recuerda al mensaje de alguien. Veámoslo desde el punto de vista católico, ¿de acuerdo? En el Perú somos mayoritariamente católicos. Y en el mundo la Navidad se celebra con el nacimiento del niño Jesús. Se celebra también la Semana Santa, ¿no? Pero ponte a pensar, en la humanidad, en las celebraciones que tenemos en el año, fuera de tu cumpleaños si quieres, ¿cuántas veces nos reunimos para celebrar a alguien que nos quiso dar un mensaje? ¿Cuántas veces? Piensa, profe, 28 de julio, San Martín, Simón Bolívar, no nos reunimos tanto, no nos alegramos tanto, ¿no? No es tanto, ¿no? Profe, cuando Mario Vargas Llosa ganó el Nobel, a algunos no les simpatiza Vargas Llosa. Profe, cuando llegamos al Mundial, no todos son apasionados del fútbol, pues, ¿no? Entonces, hay una gran mayoría que se reúne por alguien que nos vino a dar un mensaje. Los futbolistas no trajeron un mensaje para nosotros. Mario Vargas Llosa tampoco, es muy célebre, muy importante, pero no nos trajo un mensaje directo, solo a nosotros, o a nivel mundial, si quieres, no lo hizo. Acá se refiere entonces al Salvador, que es Jesucristo. Letra C, Navidad, cristianos, Salvador. 7. El efecto todavía no se hacía notar en los invitados. Hubo que recurrir a otra cosa a aquel grupo de tímidos muchachos en la fiesta. Generalmente los muchachos cuando van a la fiesta, ¿qué hacen? Yo he visto muchas fiestas donde los chicos se reúnen y la mayoría, o el 80% si quieres, ya, está afuera. ¿Sí? La mayoría, bueno, 80, 85% afuera, ¿no? Difícilmente vas a encontrar un 50% afuera. Difícilmente un 30%. El 80% fuera de los quinos, la fiesta de promo, lo que tú quieras, está afuera, reunidos. 8, 9, 10, no están afuera. ¿Hasta qué sucede? Apagan las luces, sale el humo, la música y van entrando a las 11, 11 y media, 12 de la noche, van bailando, pero de repente los muchachos, ¿qué desean? O sea, que me ha dado sed, profe, mi agüita, ¿no? ¿Van a tomar qué cosa? ¿Su lechecita, chicha de jora, chicha morada? No, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacen? Sus bebidas, ¿no? Sus bebidas espirituosas, si quieres, ¿no? Y comienzan a beber, pues, ¿no? Su cervecita, su vino, su cóctel. Y acá me habla de eso, ¿no? El efecto del cóctel todavía no se hacía notar en los invitados. Hubo que recurrir a otra cosa para motivar a aquel grupo de tímidos muchachos en la fiesta. Ya está. En la 7 la C. No es dichoso aquel a quien la no le puede dar, sino aquel al que aquella no le puede quitar. ¿A quién se refiere? O sea, que tú tengas mucho de algo no te hace más feliz. Lo que te hace feliz, según el texto, es que lo que tú tengas, nadie te lo va a quitar. Lo que tú tengas es netamente tuyo. Eso te hace feliz. No tener más de ello, sino aquello que tú tienes sea 100% tuyo. ¿A qué se refiere entonces acá? No es dichoso aquel a quien la fortuna no le puede dar más, sino aquel al que aquella no le puede quitar nada. La fortuna es la suerte. Y no te olvides que la suerte puede ser positiva o negativa. Eso es totalmente relativo. ¿Ya? Por eso está mal cuando uno dice, no, que tengas suerte. No, es que tengas buena suerte. Que te vaya mal, desgraciado, que te pise un tren. El deseo, claro. La suerte puede ser positiva o negativa. Tenemos que ser claros en eso. Chao, entonces sería letra B, fortuna más y nada. 9. Nuestra se propone acabar con aquellos métodos que han impedido secularmente el progreso de nuestra institución. Acá pone la palabra secular. ¿Qué significa eso? Que su cero se repite cada siglo. ¿Qué nos quiere decir entonces acá con secular? Es una palabra técnica. ¿Te das cuenta? Acá en oraciones incompletas tenemos también palabras técnicas. O palabras que son habituales en algunos ámbitos, pero acá va a terminar siendo una palabra técnica. Claro, porque tú eres un muchacho de repente 13, 14, 15.
Y la palabra secular no es que la escuches todos los días, ¿no? O que la veas en los periódicos todos los días. No, 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 es un lenguaje un poquito enriquecido. Entonces, ¿qué está midiendo esta pregunta acá? Tu bagaje lexical, tu cultura semántica, o si quieres, para que te sea más fácil, la cantidad de significados que tú sabes de palabras. Eso es lo que está midiendo. Nuestra propuesta se propone acabar con aquellos métodos antidemocráticos. Letra C. ¿Qué es esta? Dijo el estudiante al percatarse que no había en ella significativas. Ajá. A ver. Dice, ¿qué demagoga es esta señora? ¿Qué significa la demagogia? Es cuando por medio de elementos artificiosos, ¿no? De más efectismo que efectividad, se quiere convencer a los demás, ¿no? Eso es lo demagógico, ¿no? Cuando se quiere llamar la atención por cosas que en el corto plazo parecen buenas, parecen efectivas, parecen la mejor decisión, pero cuando tú las evalúas en frío no lo son. Pero captan la atención de todos, pues. Es como que te digan, por ejemplo, ¿no? A partir de ahora, los profesores no están obligados, el Estado decidió que los alumnos no están obligados a resolver tareas. Imagínate que un ministro diga eso, ¿no? Todos dirían, no están obligados. Es más, se podría penar a aquel profesor que deje tareas. La gente, los muchachos, ¿cómo reaccionarían? El muchacho que no haya podido matricularse este año en un colegio, no va a repetir de año, no se quedará en el año, pasará automáticamente, siempre y cuando demuestre que no ha podido estudiar. Entonces imagínate cuánta gente que de repente estaba en duda si esforzarse, sacarse la mugre y como sea estudiar, cuando den esa norma, ¿qué van a decir? Esa ley, ¿qué van a decir? Ya, ¿para qué voy a estudiar? Mejor no estudio. Si igual va a pasar de año, estaba en tercero, voy a pasar a cuarto. Estaba en cuarto, paso a quinto y sin hacer nada. Esa es una propuesta demagógica. Tiene la aceptación de la mayoría inmediatamente, pero en un largo plazo es negativa. Por eso acá en la pregunta número 10. ¿Qué demagoga es esta señora? Dijo un estudiante. Al percatarse de que no había en ella propuestas significativas. 11. Incluso los más escaladores no pudieron llegar a la cima de aquel escarpado pico. ¿Los más qué? Si dice más, elemento cantidad, escaladores. Rastro verbales, los más escaladores no pudieron llegar. A ver. Si soy un sujeto común y corriente, ¿es probable que no llegue? Sí, porque no tengo la experiencia, la experticia, no tengo la costumbre. Mi cuerpo no está habituado a ese tipo de presión, de tensión. Por lo tanto, sería probable que no llegue, sería hasta, si quieres, justificable, ¿no? Pero ¿qué sucede si yo tengo 5, 8, 10, 15, 20, 25 años trabajando en esto, ¿no? Y de repente no llego a la cima? Eso llamaría la atención, ¿sí o no? Sé las rutas, sé los caminos, los conozco de cabo a rabo, sé cuál es el mejor momento del año, cuando llueve, cuando no, sé dónde hay huecos, dónde hay baches, y aún así no llego. ¿Eso llamaría la atención? Sí. Por eso que dice acá, incluso los más expertos escaladores no pudieron llegar a encumbrar la cima de aquel escarpado pico. Encumbrar es tomar posesión de la cumbre, ¿no? Número 12. Los números están también en las medidas que en el transcurso de los siglos han ido adquiriendo una importancia fundamental para convertirse después en Newton la sobre la que se levantaría el edificio de la... Si te habla de Newton, ¿de qué te podría estar hablando? De física, de ciencia, ¿sí o no? Busca rastros verbales. Si me habla de Newton, ¿me hablará de sociedad? ¿Me hablará de literatura si me habla de Newton? Difícil, sería muy forzado, ¿no? No, profe, o sea, si habla de Newton no es mitología, profe. Newton no tiene que ver con Zeus, con Apolo, con Afrodita, claro. Newton tendrá relación de repente. ¿Con quién crees tú que tenga más relación Newton? ¿Con Stephen Hawking o con Stephen King? No, Stephen King es literato. Stephen Hawking es físico, astrofísico. ¿Con quién crees tú que se le asocie más? Con Stephen Hawking, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, tú tienes que ver la palabra que te indique, por eso lo llaman rastros verbales. Y tienes que ver cuál es su contexto. Si es Newton, profe, entonces yo saco al toque que no va a ser civilización, sociedad. Muy bien. Tecnología tampoco. Te quedan dos. Ciencia y física. Inmersos es sumergido. Pero dice, se levantará el edificio. No puede ser entonces sumergido, pues, profesor. Va a ser letra D. Implicados, piedra angular, ciencia. La filtración del agua consiste en hacerla pasar por un medio poroso que retiene. ¿Qué es lo que retiene? ¿Alguna vez has licuado piña? Ya. Corta una piña, licúala, échale un vaso e intenta tomarla, te va a raspar.
el bagazo. Entonces, ¿qué haces? Ah, no, profe, yo lo que hago es, licúo una piña, pongo un colador, abajo hay un recipiente, he hecho el jugo y lo voy colando. Y el bagazo queda arriba y abajo queda juguito nomás. Claro, estás colando, ¿verdad? ¿De qué te habla acá? De eso, el proceso de colado, si quieres. En este caso va a ser la filtración del agua. Consiste en hacerla pasar por un medio poroso que retiene los sedimentos. Esto es posibilidades a que el agua siempre encuentra su nivel debido a que se escapa por los agujeros y se difumina, se extiende, ¿no? 14. Hay mucha sobre lo que podrán hacer los flamantes autoridades municipales y regionales. No olvidemos, por ejemplo, que a veces el número de electores de un departamento determinaba la con la que atendían sus rastros verbales. Número de electores determinaba la con la que atendían sus. ¿Qué podrían pedir los electores a los postulantes que después van a ser autoridades? ¿Qué podrían pedirle? Piensa. Ah, profe, o sea, si yo quiero ser alcalde y voy a promocionar mi candidatura, voy a un pueblito, ¿qué crees que van a hacer los miembros del pueblo? Señor alcalde, no tenemos pista, no tenemos mercado. Nosotros votamos por usted si usted no pone pista y mercado. Ya, está bien, ya. ¿Cuántos electores hay acá? Acá hay 500 electores. 500. ¿Y cuántos van a votar por mí? Saca su cuenta. A ver, 200, 300, a lo mucho votarán por mí. Ah, puede ser, puede ser, puede ser. Se va a otro pueblo, ¿no? Acá hay 10.000 electores y solamente queremos que nos haga un puente y un estadio, nada más. ¿Y cuántos más o menos votarán por él? Mire la plaza, ¿cuánto? Usted sabe, mire, cuente, ¿cuántos son? Acá habrá por lo menos 5.000 personas. Usted prometa y comprométase que va a construir el estadio y el puente y la gente va a votar por usted. Pucha, allá son 500, acá son 5.000, ¿dónde? Ah, ya, acá. La cantidad de electores va a determinar que el candidato se alinee con una propuesta, se alinee con una petición si quieres, ¿no? Lo cual se va a cumplir o se debería cumplir al final, ¿no? Entonces, hay mucha expectativa sobre lo que podrían ser las flamantes autoridades municipales y regionales. No olvidemos, por ejemplo, que a veces el número de electores de un departamento determinaba la prioridad con la que atendían sus demandas. En la 14 letra E. 15. Es cierto que no hay que ser, pero también lo es la convivencia pacífica con los demás. Exige tener hacia ellos una actitud mínima a la que suele llamarse tacto. ¿Has visto los debates políticos? ¿No has visto un debate político? Mira, los candidatos a presidentes se ponen en una fila, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6. Y de repente cada uno va a dar su propuesta. Pero en ese que dan su propuesta, a veces el candidato A, dice algo para restarle crédito al candidato B. El candidato B se la devuelve, ¿no? Y el candidato B ataca también al candidato C. Y el candidato C ataca al candidato A. Entre ellos se atacan. Se dicen de lo peor, se dicen cosas que tú no tienes ni idea, se dicen pestes, si quieres. O algunas veces son verdades, otras veces son calumnias, otras veces son informaciones que estaban bien escondidas, pero se informaron, pues. Encontraron esa información. Y se la dicen, así. Están al costado, en su cara, si quieres se lo dicen, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando termina el debate? Van uno al lado de otro y se dan la mano. Nos vemos, un gusto, chao, nos vemos, chao, chao. Se olvida para la foto, ya se ríe. No es que se tomen así como si fuera una patota, un grupo de amigos del barrio, ¿no? Pero se toman la foto. Sonríen todos ellos, felices. Y tú dices, pero estos tipos están locos, hace poco se han lanzado puñales, cuchillos con ventilador y mira, están así como si nada. Claro, es que la política es así, pues, ¿no? Pregunté, ¿es hipocresía? No. En ese ámbito no lo llaman hipocresía, simplemente hay que saber dar y recibir y no perder los modales jamás, ¿no? Como dice el bendito refrán, lo cortés no quita lo valiente. Entonces, es cierto que no hay que ser hipócrita, pero también lo es que la convivencia pacífica con los demás exige tener hacia ellos una actitud mínima de delicadeza, a la que se suele llamar tacto. Aunque el ejército nazi contaba con armas más potentes y sofisticadas, sucumbió ante la estrategia soviética de cortarle sus. ¿Quién era más poderoso? Militarmente los nazis. ¿Quién fueron más inteligentes? Los rusos. ¿Qué pasó? Te cuento. Aunque el ejército nazi contaba con armas potentes y sofisticadas, su armamento era de primera. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué perdieron? Acá te dice, ¿no? Sucumbió ante la estrategia soviética de cortarle sus. ¿Qué le podrías cortar? Llegan a tu país con el mejor armamento, pero ¿qué es aquello que tiene que tener el país que está llegando? ¿No? No solamente el armamento, el alimento, la ubicación,
la luz, el agua, todo eso, y una serie de detalles que de repente tú ni idea tienes y yo tampoco. Todo eso tienen que tenerlo bien claro. Tú recordarás de repente la toma de la embajada de Japón. ¿No has escuchado? Averígualo, infórmate, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Fue una noticia mundial. ¿Cuánto tiempo estuvieron secuestrados? ¿Quiénes estuvieron secuestrados? ¿Quiénes fueron los secuestradores? ¿Cómo se les venció? ¿Cómo se tomó después la embajada? ¿Cómo se logró capturar estos elementos? Averíguate, ¿sí? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue la estrategia? ¿Sucedió en Chile, Argentina, Perú, Alemania, Canadá, Pakistán? ¿Dónde sucedió? Sucedió en el Perú. La toma de la embajada de Japón, claro. ¿Y qué fue lo determinante ahí? La estrategia define al ganador. Jamás te olvides de eso. La estrategia define al ganador. La forma en que tú enfrentes una situación va a definir si tú ganas o pierdes. No solamente tu mentalidad, tu visión, no, sino cómo lo enfrentas. Entonces, la estrategia soviética de cortarle sus suministros. Esta victoria rusa puso de manifiesto la vital importancia de la logística en toda guerra moderna. En la 16, letra A. 17. Ciertas tendencias buscan la representación antes que la especulación meramente. Cuando dice ciertas tendencias, ¿a qué se referirá? ¿Política, económica, social, literaria, pictórica, escultórica, arquitectónica? Vaya a saber. Buscan la representación antes que la especulación meramente. La representación, o sea, acá, concreto. No más interpretaciones, no más deducciones. Ah, ya, si hay representación y no hay deducciones, entonces no podemos referirnos al abstracto, ¿verdad? Ahí está. Sería letra C, pictóricas. A veces el pretendido social tiene simbólicos, lentes oscuros, teléfonos celulares, tarjetas de crédito, etc. Cuando hablamos del pretendido, ¿qué puede ser? Alguna vez he estado en una academia o colegio donde los chicos sacaban su celular y lo ponían ahí en el pupitre. Y yo veía celulares, wow, decía que este es mi celular viejito, ¿no? Claro, de, no sé, 100 soles, 200 soles. El de ellos 1500, 2000, y así veías un celular distinto en cada pupitre. Parecía una feria de celulares. Entonces decías, wow, ¿qué es este, no? Y entre los adolescentes, ¿qué se da mucho? La marca de la zapatilla, qué zapatilla usas, qué pantalón, qué ropa te pones, ¿sí? En la etapa, en verdad, yo creo que es en casi todas las etapas, ¿no? Pero en los adolescentes es más incisiva, se nota más. Y esto de los celulares también, ¿no? Si tu celular es Samsung, con qué operador trabaja, o qué operador tienes, qué línea tienes, si es prepago, pospago, qué marca es, cuántas cámaras tiene, todo eso, aunque tú no creas, en sociedades como la nuestra, porque no se den otras tanto, es un indicador de posicionamiento social. A veces el pretendido estatus social tiene hitos simbólicos, por ejemplo, lentes oscuros, teléfonos celulares, tarjetas de crédito. Hay esa gente que va a comprar algo y abre su billetera, como 2000 tarjetas, ¿no? Y sale 5 billetes, 6 billetes, indica, wow, cuánto tiene que poder. En la número 18, letra E, estatus hitos. Algunos individuos trabajan solo bajo presión. Por eso, no es extraño verlos muy ocupados de ser cerca de los, y más bien relajados lejos de él. A ver, si te dice que solamente trabajan mejor bajo presión, ¿no es extraño verlos muy ocupados cerca de él? ¿Cuándo estarían muy ocupados ellos? ¿Al inicio o al final? Si les gusta trabajar bajo presión, ¿cuándo estarían mejor ellos? Al final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cómo trabajan bajo presión? Pues quedan 2 días, 3 días. Ahora, yo me amanezco, me desvelo, porque este es mi ritmo, a mí me gusta así, ¿no? Estar así al máximo y ahí yo rindo mejor. Cuestiones de personalidades. Por eso no es extraño verlos muy ocupados cerca del vencimiento de los plazos y más bien relajados lejos de él, ¿no? Los primeros días son indiferentes. 20. Si Gutenberg hubiese podido que los siglos más tarde su invento haría posible la difusión de los diarios chicha, quizá habría lamentado su. Si es lamentado su, ese lamentado es negativo, ¿verdad? Ese lamentado es negativo. Dice, si Gutenberg hubiese podido, ese sí es condicional. Si Gutenberg hubiese podido que los siglos más tarde, que siglos más tarde, ¿qué tuviera que haber hecho Gutenberg con respecto a los diarios chicha? Si Gutenberg hubiese podido imaginar, pensar, vislumbrar, de que más adelante, porque vislumbrar es ver a lo lejos, más adelante mi invento, que es la imprenta, va a servir inclusive a estos diarios de quinta categoría. Así los llaman a los diarios chicha, ¿no? Mejor no invento nada.
No, Gutenberg, sin duda alguna, no pensó en eso. Por eso sería entonces letra E, vislumbrar creación. ¿Ya? Recuerda que hemos ido bastante rápido porque así lo han pedido algunos papás y algunos alumnos también. ¿Qué te dejo de tareita? Yo lo resuelvo todo, lo que te dejo es 5 oraciones. Sí, solamente 5 oraciones. Vas a proponer 5 oraciones que las puedes sacar de periódicos, de revistas, de libros, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. De internet también, si desea. Profe, yo voy a entrar a internet, voy a buscar oraciones incompletas y las voy a copiar. Ya, yo te aconsejaría que las crees. Que las crees entre comillas, ¿no? O sea, que las busques en periódicos o revistas. No te vayas al portal donde hay oraciones incompletas. ¿Por qué? Porque los conozco, los leo, sé cómo son. Y si encuentro que has pirateado, te lo voy a tachar. Y al final vas a perder nota. Mejor busca un periódico, una revista, busca una oración, bórrale una palabrita, transcríbela en tu cuaderno, ponle 3 opciones, marca la respuesta, presenta. ¿Cuántas te estoy pidiendo? Solamente 5. No te pido 10, 20, 30. Solo 5 nada más. Esas 5 en cuanto las tengas, le tomas foto y me las envías al celular. ¿Listo? Eso sería todo entonces, joven. Nos vemos la próxima semana.